No. A ver. Ahí. Era más fácil. Bueno, ¿cómo están primero? ¿Cómo han estado? ¿También muy atareados o tareades? Bueno, vamos a comenzar. Este es el último tema que vamos a dar en clase teórica acerca de la unidad de infancias, ¿no? Hemos ya iniciado la semana pasada la unidad de infancias y hemos seleccionado algunos de los contenidos para las clases teóricas, porque si no, no llegamos. De todas maneras, todos los textos están en el aula virtual. Vamos a tratar de ir haciendo un pequeño repaso y un intento también de integración de lo que hemos visto hasta acá de la unidad 1. Iniciamos esta unidad con una entrevista a Nali Durán, que nos transmitió la importancia de la vida intrauterina, ¿no? Al inicio, como inicio de la vida psíquica, ¿no es cierto? Eso probablemente haya sido algo de impacto, porque en general se piensa que la vida psíquica comienza con el nacimiento. Y, como dijo ella, son distintas teorías, ¿no? Aún dentro del psicoanálisis, distintas teorías. Entonces, esto lo destacamos de la entrevista. Otro aspecto a destacar que nos transmitió Nali fue la intensidad de las emociones en los primeros tiempos de la vida y el lugar del otro en la atenuación y en el procesamiento de esas emociones. Nosotros hemos estado viendo también cómo en la constitución del sujeto y en la constitución psíquica está presente el otro desde el comienzo, ¿verdad? Fundamental, además, para este procesamiento de las emociones es ese espacio mutuo que nos mencionó Nali, el entre, ¿no? En el que mamá y bebé se van constituyendo mutuamente. Esto también es fuerte. Se van constituyendo mutuamente, ¿no? En virtud de esta capacidad que mencionó Valentina Campoy en su momento, Mica creo que también el viernes, y Nali, que es la reverie. Creo que otro aspecto a destacar y que es muy importante es el concepto de funciones. Funciones de mitigación, de contención, de metabolización, más vinculadas a lo que sería lo materno. Recuerden que Nali dijo que madre y padre lo llamamos nosotros, pero que se trata de funciones, ¿no? Entonces les decía, funciones de mitigación, de contención, de metabolización y funciones de corte, de límite, de ley, que podríamos vincular a la función de lo paterno. Y funciones que por el complejo proceso de identificación que hemos estado nosotros mencionando y tratando de conceptualizar desde la unidad 1, constituyen lo psíquico, ¿no? Siempre entrelazado con lo histórico-social, indisociable, indivisible de lo cultural.
Luego hemos visto, sobre todo el viernes, esa trayectoria, ese recorrido de una fuerza vitalizante que hemos llamado libido, a partir de la cual el organismo biológico se transforma, se subvierte en cuerpo erógeno. Es decir, cuando la pulsión, la libido, que es esta fuerza de la pulsión sexual, toma las zonas del cuerpo necesarias para la sobrevivencia o para la autoconservación, a ella aparecen otras cualidades vinculadas a lo erógeno, al deseo, y entonces lo denominamos cuerpo erógeno, cuerpo que produce placer. Esto es importante, cómo a partir del organismo biológico aparece la energía de la pulsión sexual llamada libido, es una fuerza vitalizante, y subvierte este orden biológico para transformar al cuerpo en productor de placer. Eso lo hemos visto con Mica el viernes a través de una trayectoria, de un recorrido, ¿no? Cómo va, cómo lo psíquico entonces va tomando un concepto de la unidad 1 y de la noción de sujeto, va computando signos, índices, aumentos, disminuciones o atenuaciones de la intensidad de los estímulos de las distintas zonas que hemos llamado zonas erógenas, productoras de placer, y que van organizando también distintas o van constituyendo distintas fantasías, pensamientos, teorías infantiles acerca de cómo es el cuerpo propio, el cuerpo de la madre, el cuerpo del padre, cómo es el mundo. Entonces, comenzamos describiendo un mundo oral, cuya zona fundamental productora de placer es la boca. Un mundo oral que bate con todas las características de la oralidad, yo voy a mencionar unas poquitas. Un mundo oral tibio, frío, amargo, áspero, suave, tragable, escupible, mordible, nutriente, placentero o desagradable. Un mundo también amenazante desde la oralidad, en el sentido del temor que genera ser tragado por otro, ¿no? Cuando predomina esta intensidad de las emociones agresivas. Luego un mundo anal, un mundo de olores, de texturas, blando, duro, un mundo de líquidos también, de ruidos dolorosos, de retenciones y de despedidas, de control, de descontrol, de dominio sobre el otro, de pérdida y de ofrenda. También adquiriendo todo esto una cualidad placentera o displacentera. Y luego, como fase final de este trayecto libidinal, un mundo genital que impacta por la diferencia con otros cuerpos, la diferencia percibida entre el cuerpo propio y el otro cuerpo. Y eso anuncia distintas emociones y vínculos, odios, amores, celos, posesión, miedo, mucho miedo, culpa, vergüenza, un límite fuerte. Estamos hablando en esta organización de castración y Edipo, como
conflictos centrales en este momento de la vida, ¿no? Si bien hay niveles, yo he hablado primero lo oral, después lo anal, después lo fálico, y si bien esto implica niveles de complejización creciente y órdenes posibles, órdenes de sexuación, no debemos olvidar que restos de estas formas de obtención de placer perduran en la vida psíquica y reaparecen en las crisis y en los duelos que atraviesan las crisis y duelos el desarrollo humano. Hasta acá hemos hecho un brevísimo repaso de lo que venimos viendo en la unidad, tomando algunas de las nociones, o puntuando más bien, haciendo un punteo acerca de lo desarrollado hasta acá. Con en esto que llamamos organización pregenital, es decir, en el trayecto de la libido, el Edipo constituye la culminación de la sexualidad infantil. Y esto que llamamos Edipo, además de una escena trágica, ¿no es cierto?, dramática, que contiene estos sentimientos que hablamos al principio, lo amoroso, lo rivalizante, lo competitivo, la agresión, los celos. También Edipo es un dispositivo de socialización, ¿no?, del sujeto, porque es un momento de corte. Recuerden ustedes que Nali en la entrevista dijo, y tiene que perder y deserotizar a los padres, ¿no? Es decir, tiene que renunciar, tiene que perder a los padres. Ella enumeró toda la serie de duelos y de momentos críticos o fundantes del desarrollo, lo intrauterino, el nacimiento, el destete, despedirse de las heces en lo anal y despedirse o decidirse a perder a los padres como objeto erótico, ¿no? Por lo tanto, estamos diciendo que es un momento de corte y de pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se habilita el sujeto al desprendimiento de sus primeros lazos, de sus primeros objetos de amor. Y esto lo conduce hacia el relacionamiento exogámico, más allá del mundo primordial constituido por estos objetos primordiales, padre, madre. A partir de acá comienza la formulación de esto que Freud denominó y que clásicamente se ha denominado período de latencia. Sobre ese período no es período, ya lo vamos a ir desarrollando, pero sobre este lapso de vida vamos a trabajar hoy. Entonces, inicialmente llamado por Freud período, lo ubica con posterioridad a la disolución del Edipo, es decir, a la despedida de los padres como objetos de deseo erótico y como rivales a quienes se quiere hacer desaparecer. Luego de este pasaje y luego del atravesamiento por la situación de Edipo, queda una formación que nosotros ya lo hemos visto en la constitución psíquica, una nueva formación en el psiquismo que llamamos, y que Freud llamó, superyo, ¿no? Esta es la herencia del complejo de Edipo,
¿Por qué? Porque es la instancia psíquica que representa la ley. ¿Y cuál es la ley fundamentalmente representada por esta instancia? La prohibición del incesto, es decir, de la relación erótica, de la relación sexual, genital, cópula, entre los integrantes de una misma familia. Esta es una ley en el sentido duro de la ley. Prohíbe el incesto y prohíbe el parricidio. Aloja esta ley el superyo. Pero vamos a decir que las elecciones de objeto primeras, de los primeros momentos de la sexualidad y que están vinculadas a padre y madre, tienen su desenlace, cosa que ya hemos visto también, en una identificación, es decir, algo otro deviene yo, o mejor dicho, superyo. Lo que antes era externo, prohibiciones, normas impuestas, deviene algo interno. Lo que antes eran aspiraciones, deseos de los padres, con respecto al hijo y con respecto a todo, hijo, hija, devienen aspiraciones propias también. Recuerden que dijimos que los contenidos del superyo se tratan de dos grandes tipos de contenidos. Uno, la conciencia moral, aquello prohibido, lo normativo en tanto se debe o no se debe. Lo otro es toda la configuración de ideales, las aspiraciones, las metas. El sujeto entonces, el infant, ya no es infans, es el niño, la niña, se apropia de un aspecto, de un atributo del otro y queda transformado sobre el modelo de este. Estas primeras identificaciones, las que se producen en las edades más tempranas, tienen efectos duraderos, muy duraderos. Después hay otras identificaciones realizadas sobre la base de estas primarias que van a interrogarse, se van a cuestionar en la pubertad, adolescencia, y se empiezan a interrogar también en la latencia. Entonces, hay un entramado que se arma de estas identificaciones que queda justamente como la herencia del complejo de Edipo, que es el superyo. ¿Por qué digo entramado de identificaciones? Porque son identificaciones con la función de límite, con la función de corte, son identificaciones con la función de mitigación, de metabolización, etc. Se van entramando y se integran en esto que queda conformado en la constitución psíquica que es el superyo. Fíjense, esto lo dice tal cual textualmente Freud. Se introducen en el interior del psiquismo aquellos objetos más grandiosos. Esto altera el yo, lo altera. ¿Cuál es la alteración? Estoy hablando y diciendo varias veces el mismo concepto. La alteración que queda es el superyo. Es una instancia diferenciada del yo, como ya hemos visto. ¿Y cuál es la relación que tiene el superyo con el yo? Advierte, prohíbe.
amenaza. Trata al yo, el superyo, en la escena interior, de la misma manera en que los padres tratan al niño, ¿no? Por lo tanto, por eso hablé del temor, ¿no? El temor que esta instancia genera, temor y sentimiento de culpa, son el sentimiento de culpa para una de las más importantes autoras psicoanalíticas, Melanie Klein, es el generador de la patología más grave, por ejemplo, ¿no? El sentimiento lacerante de culpabilidad que sienten los niños y las niñas frente a sus propios deseos o frente a la transgresión de la norma de la ley, ¿no? Sabemos que el yo, sin embargo, también el superyo tiene funciones protectoras, ¿no? Es decir, en tanto se observa la norma, también hay una protección, ¿no? ¿Cuál es la protección? Y la de recibir el beneplácito de estos padres internalizados, que hiciste bien las cosas, ¿no? Bien, hemos visto también, cuando vimos constitución psíquica, que el yo está sometido a una triple servidumbre, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que armonizar y articular la expectativa de la pulsión, que siempre es la descarga directa, ¿no? La prohibición también tiene que armonizar, la prohibición proveniente del superyo, y lo que exige el medio, el contexto, lo histórico, social, cultural, el colectivo al cual se pertenece. Hemos visto entonces, vuelvo a repetir, cómo el yo está sometido a esta triple servidumbre. ¿Y qué pasa en la latencia, en este momento que estamos tratando de comprender? Se instaura una fuerte oposición a la descarga pulsional. ¿Cómo la llamamos a esta oposición a la descarga pulsional? Contrainvestidura. La investidura es la carga que hace tender al organismo hacia un fin, la fuerza, y lo lleva directo a la descarga, como hemos visto en el funcionamiento, por ejemplo, del principio de placer. Acá aparece, luego del pasaje por Edipo, con la constitución de esta instancia superyo, aparece una contrainvestidura, es decir, una contracarga, una carga de oposición, ¿no?, a la tendencia a la descarga. Volvamos a Edipo. La pulsión en Edipo está dirigida hacia los objetos primarios, madre, padre, ¿no?, o quien ejerza esa función. Es decir, que tanto el deseo erótico, incestuoso, como el homicida, porque estas son los... Lo voy a repetir mucho esto porque es fuerte, ¿no? Caen bajo esta barrera constante y potente que conforma esta contrainvestidura, y esta barrera constante y potente también la denominamos represión. Lo reprimido entonces es segregado del yo, desalojado del yo consciente y del yo preconsciente y mantenido en el ello. Estamos haciendo un entrelazamiento con constitución psíquica. Vamos hasta acá.
A ver, Estela. A ver, Estela. Cuando hay prohibición de incesto, porque hay también prohibición del parricidio, es decir, prohibición de matar a todos, no solo a los padres. En principio, a ver, Levi-Strauss lo han visto ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Él dice que el elemento fundante de la cultura es la prohibición del incesto. Después lo reformuló esto, pero la prohibición del incesto, todas las estructuras elementales del parentesco sostienen esto. Esto es lo que da lugar a la cultura. Por lo tanto, es interesante lo que vos decís. Digamos, la pulsión agresiva y la pulsión erótica, que caen bajo la contrainvestidura, es decir, a los que se le opone la descarga directa, primero se dirigen hacia los objetos primordiales, padre y madre, con quienes se rivaliza, se mantienen vínculos de odio y de amor, y se desplaza hacia el resto de los semejantes. ¿Se entiende? Estamos hablando de una situación de inicio y de freno a la descarga agresiva, tanto como a la descarga erótica, que inicia en lo más cercano, en el mundo primero. ¿Cuál es el mundo primero de todos, de todes? La familia, como sea la familia, como esté constituida la constelación familiar. Cuando digo constelación familiar no me refiero a esas huevadas que andan por ahí diciendo de cosas de adivinanza, ¿no? Sino me refiero a la constitución de la familia, ¿sí? Como institución en todo caso. A ver, sí supusiste que era por eso. Ok, como primeros objetos auxiliares, sí. Auxiliares, pero que en tanto objeto auxiliar no es solamente un ayudante, es fundante. Fíjense todo lo que estamos viendo de cómo el otro sostiene o no, otorga posibilidad de pensar o no, otorga posibilidad de imaginar o no, favorece, facilita, metaboliza, etc. ¿Se entiende esto? Me interesa que quede claro que el objeto, cuando Freud le llama auxiliar, no se refiere solamente a que es un ayudante. Yo digo que Freud no dice eso. Pero bueno, es decir, todos los desarrollos posteriores sostienen esto, no es que yo estoy inventando nada. Todos los desarrollos posteriores sostienen esto que en lo que yo me apoyo. Silvana, el superyo se manifiesta desde lo adquirido de lo histórico social. ¿Es una pregunta? El superyo no se manifiesta, se constituye, se manifiesta después intrapsíquicamente como bajo la forma de prohibición y de normativización, de acercamiento o alejamiento de la ley. ¿Qué concurre a esta conformación? A esta nueva formación. La madre, portador de cultura, el padre, portador de cultura, y los otros significativos, portador de cultura. Entonces,
un poco me hace ruido la palabra de adquirido. Pero no está mal. Me da que pensar. Pero sí es una adquisición. Si podemos pensar esto que estás diciendo, adquisición como apropiación e identificación, como sinónimo, digamos, ahí me tranquiliza un poco más. Porque si no, ¿por qué me hace ruido? Porque me lleva a esta vieja y ya, creo yo, superada, antinomia entre lo innato y lo adquirido. Y acá estamos viendo que sí, el sujeto, los seres humanos nacemos con un bagaje de respuestas al medio y vamos complejizándonos con el medio. Con y en y entre. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Por eso me hace ruido. Pero si lo tomamos en términos de apropiación, una adquisición, una apropiación y una identificación, ahí me gusta más. A ver, Luciana, el superyo está relacionado a la cultura, ¿verdad? Sí. El superyo es la cultura interna. Porque las normas van cambiando dependiendo de la sociedad, religión, el tiempo, la época. Y cuando una persona no cumple con las normas establecidas en una sociedad, por ejemplo, si mata a otra persona, ¿tiene algo que ver con el superyo en que no cumpla esa norma? Sí, sí tiene que ver. Hay un artículo... Primero acá esto tiene muchísimas aristas. Yo les puedo mencionar humildemente algunas pocas. Si el superyo es tremendamente severo, cruel y loco, lo que busca es ser castigado. El goce está en ser castigado. Entonces, acá se rompió la barrera protectora del superyo. Se rompió el predominio de lo normativo en tanto protector. Y aparece directamente la búsqueda de castigo. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, podríamos pensar que alguien que mata, por eso digo, tiene muchísimas aristas. Esto vamos a, humildemente, por lo menos yo les voy diciendo lo que puedo pensar. Si el superyo se instala en un sujeto, tempranamente, ¿no? En un sujeto que no ha podido metabolizar sus emociones intensamente agresivas, no puede sentirse amado. Si no puede sentirse amado, no puede contrarrestar, o está muy limitado para contrarrestar el embate de lo agresivo. Si no ha sido suficientemente amado y narcisizado, es decir, considerado y considerada lo más precioso del mundo, no hay suficiente amor que contrarreste el dominio de la pulsión destructiva, de la pulsión de destrucción. Entonces, se separa. Las pulsiones de vida y de muerte funcionan juntas, funcionan mezcladas, como dice Freud. En la medida en que están mezcladas, está todo bien.
Por ejemplo, un ejemplo de mezcla pulsional es el acto de comer. Yo como porque me quiero nutrir, quiero vivir, pero para comer tengo que destruir aquello que me alimenta, el bocado, ¿sí? Esa es una mezcla pulsional, pulsión de vida y de destrucción funcionando acompasadamente. Cuando se separan y la pulsión de muerte queda sin atenuación de la pulsión erótica, de aquella que va buscando la vida y las complejizaciones y las complicaciones. La pulsión erótica busca complicar. Queda, por supuesto que es mucho más complejo, pero queda sin ese componente amoroso de atenuación de lo destructivo. Esto es lo que se me ocurre a mí. No sé si Valentina Campoy podés aportar otra cosa, o Mica. Silvana dice, sí, profe, lo llevé desde ese punto, desde las huellas, en el cual se va dando identidad. Ok, Rocío dice, ¿qué acontece en aquellas sociedades en las que sí está permitido el incesto en relación al superyo? Por ejemplo, ¿les molesta que fume? Después me quejo de estar afónica, pero bueno. ¿Podés tener algún ejemplo, Rocío? ¿Qué sociedades toleran el incesto? Se me ocurre algunas culturas tribales. Hola, profe. Sí. Silvana le habla. Silvana. Yo lo había pensado. ¿Silvana? Lo había pensado Sí. desde ese lugar. Como ser el super yo se constituye, ¿no es cierto? Tiene normas, reglas. Sí. Y yo lo llevaba desde este lugar. Si no existiera la prohibición del incesto, sí, entonces el super yo, a través de lo histórico social, actuaría desde otro lugar. Porque históricamente o socialmente tendríamos otra construcción en nuestra psiquis. Sí. Ahí cambiaría totalmente y yo, digamos, tendríamos que pensar absolutamente todo de nuevo. Bien, bien. Claro, porque yo vi desde un lado, pero también me lo imaginé desde el otro lado. ¿Cuál sería el otro lado? Primero que hay más de dos lados, ¿eh? Hay más de dos lados. Por lo menos los que nosotros podemos ver son dos. Decime. Claro, yo veía si no estuviera prohibido el incesto, bueno, las huellas o todo lo que vamos construyendo en nuestra psiquis sería totalmente distinto. Entonces el super yo no actuaría desde el incesto como una norma o como poner el límite o rechazar lo que sería el incesto, sino que actuaría desde otro lugar. Así es, así es. Desde este entrelazamiento que estamos viendo, indisociable, sujeto medio, si hay un medio constituido de otra manera, obviamente el resultado en la constitución psíquica cambia. No sé si vieron, por ejemplo, más allá del super yo y de esto, Nali dijo que a partir de todo lo digital, hay un cambio en la constitución psíquica, que ni ella ni nadie lo puede conceptualizar todavía porque estamos en medio de eso. Pero hay otra manera de armar las representaciones, la noción del tiempo, inclusive las operaciones intelectuales, ¿no? Es decir, todo esto que vos decís, por eso decía, tiene que ver con la época o con
lo situado en la cultura. A ver, ¿se entendió, Rosy? ¿Rocío? Profe. Sí, Silvana. Y acá podríamos ver también que no tan solo el incesto, sino que ese super yo va a variar en muchos sujetos, porque como por ejemplo en una casa donde el niño ve que robar no es algo que se tenga que o que pueda decir eso no se hace, porque lo ve, porque lo está viendo desde su familia, después es algo que intuitivamente también puede llegar a ser, porque como que no estuvo reprimido ese acontecer, como ser robar, no sé, o no trabajar, o yo lo llevo desde ese lugar, como que hay una construcción desde un super yo ahí totalmente distinto a otras. Por eso es cuando hablamos de que la noción de sujeto no va a ser siempre la misma. Así es. No vamos a poder determinar a todos los sujetos por igual, porque ahí hay un super yo que está cargado de distintas maneras. Lo que pasa es que ahí hablaríamos más bien de una norma familiar distinta, pero que transgrede otra norma cultural. Porque la norma cultural viene a partir del superyo, digamos, no viene, se instala en el superyo, se la obedezca o no se la obedezca, se acate o no se acate, ¿sí? De hecho, es cierto, es interesante y cierto lo que decís vos. Bueno, en una familia en donde no está condenado a robar o en donde no está condenado a herir al otro, ¿qué pasa ahí, no? Hay una cuestión diversa, pero lo que pasa es que esa familia también también representa la cultura. Quizás representa la cultura marginal, quizás marginal lo digo en el margen, ¿no? Quizás representa la cultura, un aspecto de la cultura que entra en conflicto por diversísimos motivos, entra en conflicto con otra normativa, porque de hecho se sabe que aunque la familia no lo normativice esto, la sociedad sí. Es decir, hay una ley que en todo caso habría un conflicto interno. Y instancia. Porque, a ver, ¿qué te quiero decir? La cultura excede la norma familiar también. Y la excede porque está más allá de lo que la familia está transmitiendo. Que por otra parte la familia transmite. Quizás la transmite en tanto hay algo que hay que eludir, por ejemplo, en esa familia hipotética de la que estamos hablando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Silvana? Sí, bien, profe. Pero vos estás haciendo referencia a lo diverso. Vos estás haciendo referencia a lo que dijimos en algún momento, pensar cada vez. ¿Sí? Y vos estás haciendo referencia a interrogar las categorías llamadas universales. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Eso lo digo para que vayan tomando letra para las integraciones futuras. Bien, a ver. Natalia me dice que yo fume tranquila. Bueno, gracias. Brisa, ¿la prohibición del incesto sería lo que realiza el superyo? La prohibición del incesto está alojada en el superyo. El superyo prohíbe el incesto.
¿Qué quiere decir? Silvia Bleichmar dice que el Edipo, por ejemplo, es un complejo de doble diferencia. Una, por la diferencia anatómica, frente al impacto del descubrimiento de la diferencia anatómica, muy vinculado con la castración. Y la otra es el complejo de diferencia generacional. Es decir, lo que se prohíbe con el incesto también es tomar al hijo como objeto de goce del adulto. ¿Se entiende? Lo que está prohibido en el incesto también es tomar al niño como objeto de goce del adulto. Porque se tiende a pensar en el Edipo desde el deseo del niño o la niña hacia padres, madres. Pero no de que está prohibido también la utilización del cuerpo del niño como fuente de placer para el adulto. Eso también prohíbe el incesto. ¿Se entiende? Bueno, si puedo repetir esto, lo del complejo de doble diferencia es una diferencia en relación a lo que ocurre con los sexos, con la diferencia sexual anatómica. Y también es un conflicto, un complejo, dice. Hay una diferencia entre conflicto y complejo, no lo vamos a ver, pero es un complejo de diferencia generacional. Es decir, el hijo no puede poseer, la hija no puede poseer al padre como objeto de goce sexual. El padre tampoco puede poseer al hijo como objeto de goce sexual del adulto. Entonces, esa prohibición es importante, me parece mencionarla en este nivel de complejidad, ¿no? A ver, Belu dice, lo de reprimir la violencia, ¿pasaría, por ejemplo, si el infans cada vez que quiere expresar lo que Nali denominó sadismo máximo y es reprimido por los padres? Cuando no es metabolizado por la madre, porque el sadismo está. Los bebés muerden el pecho o arañan los brazos, muerden los brazos si es que no hay pecho, hay biberón. ¿Qué va a hacer en reverie la mamá? Primero va a intentar pensar qué le pasa. Después va a dar un ensueño, porque reverie quiere decir ensueño. Va a tener un ensueño acerca de lo que le pasa. Algo va a pensar. Lo va a tratar de calmar, ¿o no? Entonces, si no calma esas emociones sádicas y grita, por ejemplo, o supongamos que está al pecho, se lo saca violentamente del pecho, grita, lo deja, lo tira en la cuna, lo tira no demasiado violentamente. El bebé va a creer que destruyó al objeto también de amor. Cuando vuelva nuevamente esa mamá a darle el pecho, el bebé va a estar muy asustado, pensando que se le acerca un pecho dañado, destruido, lastimado, y que lo va a lastimar también. Por eso dijo Nali que esto era ida y vuelta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Entendiste, Belu? Ok. Acá Micaela nos aporta que las distintas instituciones sociales también son dadoras de normas, reglas, prohibiciones, límites. Por ejemplo, la escuela. Pero esto ya es una alianza, es cierto, obviamente que es así, es una alianza con son representaciones sociales
en alianza con el superyo. ¿Mm? Bien, ya es las 4:07. Nos tomamos 5 minutitos. ¿Mm? Y vamos a tener que poner un poquito el pie en el acelerador. Está interesantísimo el intercambio que estamos teniendo. La verdad que está buenísimo. Pero si no, no vamos a avanzar. Igual no. A ver, vamos a hacer así. Yo voy a seguir. Y si aparecen cosas, las vamos conversando. Total, lo que estoy diciendo lo tienen en un documento de cátedra, de mi autoría, así que no está tan poco claro. Bueno, descansemos unos minutos, unos 10 minutos, y retomamos, ¿sí? Ok. No, 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 no. No, hice mal. Oh.